Estudiantes de medicina del grupo 007 y de la materia de medicina del trabajo. Le venimos a realizar una pequeña entrevista sobre algunas funciones y procedimientos que usted realiza en la empresa. ¿Se podría presentar, por favor? Sí, claro que sí. Mi nombre es Ángel Gabriel García Ríos. Tengo 48 años. Estudié primero la Facultad de Medicina en la UMAN, en Reynosa, Tamaulipas, como médico cirujano y partero. Vengo a Monterrey y después hago mi especialidad en una universidad que se llama UAN. Sí, la terminé en el 2022. ¿Verdad? Especialista en medicina laboral. Okay. ¿Nos podría comentar cuántos trabajadores aproximadamente tiene la empresa en la que usted labora? Aquí ahorita somos 150 trabajadores. 150 trabajadores. ¿Y cuál considera usted que sea su función principal dentro de la empresa? La función principal en la medicina laboral es obviamente la prevención, la corrección, el tratamiento adecuado y correctivo de las probables lesiones laborales que pudiesen ocurrir dentro de la empresa. Muy bien. ¿Qué exámenes médicos se le realiza a un trabajador de nuevo ingreso y cuál consideraría usted que es la importancia de hacerlo? Bueno, se realiza primeramente la historia clínica. ¿Sí? Si conocen toda la historia clínica, ¿verdad? Se le elabora eso, se le hace examen de la visión, se les toma biometría hemática, química sanguínea, se les hace también una radiografía de columna en 2 posiciones. Y esa importancia para nosotros en la empresa es para ver que no tengan alguna patología de base, que sin un tratamiento que ellos lleven adecuadamente por fuera, ¿sí? No llegue a influir después a que dentro de la empresa puedan, pues, ¿cómo les pudiese decir? Lesionarse más. O sea, no sé, vamos a suponer un paciente que tiene un antecedente de una escoliosis, ¿sí? Tiene sobrepeso y luego él nunca se trató eso, pues obviamente para la empresa sí es muy importante que esa escoliosis no se haya agudizado, porque aquí pues hay muchos movimientos repetitivos y de cargas, y pues obviamente ese trabajador pues a la larga puede tener problemas en su columna, ¿verdad? Como lumbalgias, cervicalgias, ¿verdad? Entonces para eso se toman esos estudios y pues son muy importantes. Gente que tiene, no sé, diabetes, ¿sí? Pues hay que ver que ellos tengan su control, un buen control. ¿Qué te iba a decir? Y si no, nosotros los podemos canalizar, ¿verdad? Para que tengan un buen control. Todo eso, para eso es la importancia de los exámenes de laboratorio, para conocer la salud del trabajador, ¿verdad? ¿Sí? Dentro de la historia clínica, pues también preguntamos antecedentes como son psicológicos, ¿verdad? O medicamentos que estén tomando para la ansiedad, porque también dentro de la empresa hay un grupo que se dedica a la psicología y al apoyo en ese tipo de personas, ¿verdad? Entonces, está muy importante. Bueno, ahora hablando del consultorio aquí dentro de la empresa, ¿cuáles son aquellos instrumentos que considera usted que son indispensables tener en el consultorio de una empresa grande como esta? Pues obviamente que esté en un lugar adecuado, que tenga una ventilación adecuada, una iluminación adecuada, contar con los, ¿cómo se les llama? Los recipientes de residuos RPBI, ¿sí? Contar con toda la papelería de historias clínicas, de su sistema de computadoras o internet, contar, pues ahora sí con lo que dice la norma 005 de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Tener por ahí gasas, tener botiquines, tanto dentro del consultorio como también afuera, ¿verdad? Como esa digo, fuera del consultorio me refiero a dentro de la empresa, la planta de producción, ¿verdad? Tienen que haber ciertos botiquines y esos botiquines también hay normas que nos implementan a nosotros las características mínimas, que son las tijeras de corte, vendajes de 5, de 7.5, de 10, soluciones fisiológicas, en algunas también ¿qué te iba a decir? La norma te dice que tengas, por ejemplo, el antídoto en caso de una picadura por un animal ponzoñoso como el alacrán. Tienes que tener un refrigerador y ese refrigerador está a una temperatura que te marca la norma. Tener, por ejemplo, una báscula, tener equipo para suturar, un equipo de inyección
tener medicamentos. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues se podría decir que eso es como lo más indispensable, ¿no? Lo más indispensable, es correcto. ¿Cuáles son aquellas actividades realizadas por usted en caso de un accidente laboral y cómo se previene? Ok, bueno, primero obviamente siempre estar a disposición en el consultorio. Cualquier cosa puede pasar. Y en este caso, cuando ocurre un accidente, lo primero que se debe hacer es que el mismo trabajador le comente al supervisor lo que pasó. ¿Sí? Y una vez comentado, el mismo trabajador va al consultorio médico, nosotros nos encargamos de la entrevista con él, a indagar por qué sucedió, por qué fue lo que sucedió, qué área se lesionó, si esa lesión, pues por ejemplo, si tiene alguna herida, pues hacer la curación dentro de la herida, hacer su vendaje si se requiere, hacer su inmovilización con férulas de yeso o alguna sutura, proporcionarles también ahí mismo pues, su analgésico, antiinflamatorio, antibióticos antes de la curación, darle tranquilidad al trabajador, también es muy importante eso. El trabajador se lesiona y pues se puso un nerviosismo, oye, no sé por qué pasó, me van a correr, qué van a decir de mí, esto me puede perjudicar, entonces tranquilo, primero está tu salud, ¿sí? Siempre hay que protegerlos a ellos, vamos a hacer la papelera correspondiente y ya después, juntos con supervisores se arreglará esto, ¿verdad? Pero siempre verla por la salud del trabajador, ¿sí? Ver cómo pasó, a qué hora sucedió, en qué área sucedió, ¿sí? En qué turno sucedió, ¿sí? Si esto le había pasado antes o no, si él había tenido una lesión previa en su casa o en esa extremidad, por ejemplo, ¿sí? Y todo eso se plasma en un formato que tenemos. Bueno, yo lo plasmo, pongo la fecha, la hora, nombre del trabajador, el puesto de trabajo, número de nómina, el nombre del supervisor, la hora en que ocurrió y en qué área estuvo. Hago mi descripción, describo las lesiones, después describo lo que hice, en este caso, no sé, el interrogatorio, las curaciones y sus medicamentos. Muchos requieren receta médica, ahí mismo se les doy su receta médica. Y se da aviso por medio de ese formato a lo que es seguridad, ¿verdad? Dentro de aquí de la empresa. Para ya después, pues, seguridad va a entrevistar al trabajador después de que viene conmigo, ¿sí? También se revisa cámaras de seguridad y todo esto con el fin de ver por qué sucedió esto, ¿sí? ¿Para qué? Una, pues primeramente que el trabajador esté bien. Dos, que esta lesión no haya repercutido en algo que sea incapacitante para él o que sea una lesión mínima, por así decirlo, pero todo va enfocado a la salud del trabajador para que esto se tomen medidas correctivas, ¿sí? Para que esto no vuelva a suceder, ¿sí? Evitar que esto sea de forma repetitiva o frecuente, porque todo esto pues son datos que pues a la empresa después se hace por ahí las ST7 que ustedes conocen, ¿verdad? Los dictámenes y pues esto le puede repercutir económicamente a la empresa. A esos trabajadores pues hay que enfocarnos en hacer tareas correctivas como capacitaciones o capacitarlos más constantemente, preguntarles si tienen alguna duda en el mantenimiento de la herramienta, de las máquinas, con qué frecuencia se hace, ver también, no sé, a lo mejor esa persona se lesionó porque se resbaló, ver condiciones tanto de iluminación como condiciones pues no sé, del piso, ¿verdad? Y pues también el uso correcto, que eso viene siendo lo último, del equipo de protección personal, porque a veces dice uno, eso es lo más importante, no es cierto. Eso yo pienso que el equipo de protección es casi lo último, ¿verdad? Lo primero es capacitar, ver también que trabajadores tengan también su capacitación y con qué frecuencia lo hacen, ¿verdad? ¿Sale? ¿Cómo ha implementado
la ergonomía en esta empresa, en los distintos puestos de trabajo, para garantizar las condiciones seguras y eficientes de los empleados? Muy bien, muy buena pregunta. Yo aquí no he implementado cosas de ergonomía. He hecho solicitud de recomendaciones por la salud del trabajador, porque vienen empresas externas y hacen ese estudio de ergonomía. ¿Verdad? ¿Sale? O sea, yo como tal identifico cómo ocurrió la lesión, les doy el tratamiento y les digo lo correctivo y las recomendaciones, ¿verdad? Pero ya como cumplir con las normas, pues ellos traen una consultoría externa en donde hacen la norma 036 y ahí todo lo agarran y empiezan a ver cuánta gente carga, cuánto el peso del trabajador, el arrastre, si son movimientos repetitivos, y ellos lo van documentando, ¿verdad? Para sus capacitaciones. ¿Nos podría dar un ejemplo, ejemplo de las cosas que ha propuesto para mejorar? Sí, como no, en las capacitaciones, en los movimientos repetitivos, en las cargas y en las pausas ergonómicas que deben de hacer cada trabajador en base a cada puesto de trabajo. Bueno, ya nos comentaba usted un poco sobre la importancia de concientizar a los empleados y mi pregunta es si actualmente cuenta con alguna campaña donde se les oriente sobre la importancia de la ergonomía a los empleados. Sí, se hacen campañas pues, muy regularmente de ergonomía, por ejemplo, esas empresas, pues como mínimo vienen una vez al año, ¿sí? Y las capacitaciones son constantes, o sea, cada trabajador y obligatorias, sí, obligatorias, o sea, cada trabajador desde que ahora sí llega al consultorio, se les platica un poquito de la empresa lo que hace y luego ya los supervisores en base al puesto, pues están ellos, los capacitan constantemente, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ahorita tienen como cerca de un mes ahorita, pararon producción y están capacitándolos a todos. Aunque ya están capacitados, vuelven a hacer su reforzamiento, ¿verdad? Y eso lo hacen de forma constante. ¿Sí? Ok, doctor, ¿con qué regularidad se aplican estudios de espirometría a los trabajadores para medir su capacidad pulmonar? Ya ve que muchas veces tenemos contactos. Es correcto. No, Sí, aquí hay mucho polvo de sulfato de aluminio, muchos fosfatos, porque es una empresa que se dedica a productos químicos inorgánicos para aditivos para los alimentos, para utilizarlos como conservadores para los alimentos, inclusive por ahí también hasta para leches, las leches para bebés también están haciendo esos aditivos y pues es importante las espirometrías porque aquí adentro de la fábrica sí hay mucho polvo, humo y hasta neblinas. Entonces tienen sus mascarillas especiales, en base a la norma, sus lentes, su casco, sus tapones auditivos especiales, su identificación, o sea, su uniforme. Y las espirometrías las hacemos una vez al año a todos los trabajadores. Aquí mismo dentro de las empresas yo hago la espirometría, estas se capturan después dentro de la computadora y al final de todas las espirometrías a la empresa se hace una junta y se ven todos los resultados de las espirometrías, ¿no? ¿Tiene alguna noción de algunas enfermedades más comunes a las cuales se expongan los trabajadores? La más común, dermatitis, cosas alérgicas, dermatitis, problemas de irritación en las conjuntivas, ¿qué más? Yo pienso que hasta ahorita han sido más frecuentes eso. Igual con Las las dermatitis, los polvos. de los polvos, de los polvos, hasta ahorita no hemos tenido ninguna enfermedad así grave, neumoconiosis o una espirometría que por ahí nos traiga, ¿cómo te puedo decir? Un patrón de restricción pulmonar. Hasta ahorita debe salir todo. Para eso se hacen cada año a todos los trabajadores, radiografía y su espirometría, ¿verdad? Pero las más comunes que hemos visto aquí son procesos alérgicos, ya sea como tipo rinitis, dermatitis, irritaciones en los ojos. Eso en cuanto a las enfermedades. Y obviamente las cuestiones por lo físico, de movimientos repetitivos y de carga, que obviamente aquí ellos pues, no cargan más de 20 kilos.
¿verdad? Que es lo mínimo que marca la norma, no cargar más de 20 kilos. Pero aún así, pues obviamente, pues, por la rapidez, los mismos trabajadores pues llegan conmigo muchas lumbalgias, me han llegado no muchos, bueno, la mayoría pienso que lumbalgias, pero cosas que han sido pocas pero que me han llegado son, ¿cómo te iba a decir? No túnel del carpo, sino haz de cuenta que sale como quiste sinovial, un quiste aquí, entonces obviamente ese quiste va creciendo, va comprimiendo el tendón y pues es por movimiento repetitivo. Tendinosis, o gangliones, salen muchos gangliones. Yo creo que aquí en 6 meses, yo creo que he visto gangliones unos 3, más o menos. Y lumbalgias, pues, no sé, pues he visto un gran número. Como comentaba del caso de Sí, que se les pedía que rompieran. Sí, que con un pico rompen ellos una piedra para que después esta piedra pase un molino y una pulverizadora, pero pues ellos a veces por la rapidez no pican la piedra, la cargan y lo levantan por arriba, o sea, lo empujan así, cuando no deben de hacer eso, nada se debe levantar por arriba de los hombros, porque es una lesión, te van a lesionar desde que temprano. Entonces esas son las enfermedades que yo más veo aquí, dermatitis, problemas de irritación conjuntival, tal vez rinorreas por la misma congestiones nasales y las lumbalgias. Y luego ya después de los gangliones, las tenosinovites, ¿verdad? Que hasta ahorita pues se han resuelto aquí, ¿no? Porque las hemos funcionado y se resuelve. Entonces ya después de hacer trabajado lo que hacemos es ponerlo en otra área donde no haga tantos movimientos repetitivos, nomás se reacomoda. Sí, ya con el fin de cerrar la lesión. Y de que estas lesiones, pues tener el foco de atención, porque si siguen en esa área, pues tarde que temprano lo volverás a pasar. Entonces, oye, ¿sabes qué? Es candidato que esté en esta línea, vamos a ponerla en esta otra línea. Que siga trabajando, que siga ganando lo mismo, su mismo horario, tal vez, pero no con la misma movimientos repetitivos y cargas. Para que esta lesión, bueno, pues yo prefiero que le aparezca dentro de 10 años, a que siga en la misma línea y le aparezca a los 4 o 5 meses. Se va a incapacitar y eso no está bien. ¿Y las incapacitaciones también las hace usted? Las incapacidades llegan aquí y les hace recursos humanos, el llenado. Hasta ahorita. Tocando ese punto de lo de reincorporar a otra área, ¿no le ha ayudado a tocar casos donde ya es tanta la acomodo de áreas que le recomiendan de que, bueno, puedes ir, pero tarde o temprano te vas a tener que retirar de la empresa? No, hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Están muy bien coordinados todos ellos. La gente de los profesores de seguridad, muy bien coordinados. Los mueven de área y los van rotando, pero cierto tiempo. Y obviamente identificados en los trabajadores que ya padecen mucho de alguna lesión. En este caso hay un cuate que es un ganglio y ese cuate pues se optó por ya no ponerlo en esa área, en una línea que le llaman línea 6. En esa línea 6 están picando, están cargando. Entonces como hacen mucho movimiento, entonces lo ponen en otra línea en donde nada más está, por ejemplo, limpiando y manteniendo el equipo en buenas condiciones. Y consumiendo. Entonces, esa lesión ya se proporcionó hace como 3 meses y ya no le ha vuelto a salir. Nos mencionaba. Ay, déjalo. A lo mejor a un año, pues, por ejemplo, 1 año, 2 años, lo cambias. Y ante cualquier molestia, bueno, cámbialo. Y otra vez vuelve a dar. Pero casi todos los trabajadores rotan, muchos, la mayoría rotan. Para que conozcan toda la línea, ¿verdad? Nos mencionaba que tiene poco trabajando aquí en la empresa. 6 meses. Pero durante la pandemia trabajó en una empresa, ¿verdad? Sí, trabajé en varias empresas. ¿Sí? ¿Nos podría mencionar algunas de las medidas de prevención que se tomaron durante la pandemia en las empresas en las que estuvo? Ok, bueno, lo primero que se hacía en las empresas cuando yo estaba es pasar por la vigilancia propia de la empresa. ¿Sí? Entonces, donde se monitoreaban o se les preguntaba algún síntoma respiratorio, se les preguntaba si tenían fiebre, tos, dolores articulares, cefalea, o si habían estado en contacto reciente con gente que tuviera COVID, ¿sí? Se les tomaba la temperatura y a esos pacientes que sí tenían datos respiratorios o que tuvieron contacto con COVID positivo, se nos informaba vigilancia del departamento médico y nosotros dábamos la orden de que
que ese trabajador pasara no al consultorio, sino a otra área aislada, ¿sí? Fuera del consultorio, en donde tenían sus banquitas, estaba su, ¿cómo te puedo decir? Como si fuera un toldo, por así decirlo, con su cortina plástica, en donde sabemos que ese era el área COVID de revisión. Nosotros llegamos con todo el equipo de protección, ¿verdad? Les hacemos una historia clínica, les preguntábamos todo y ahí mismo se les hacía la prueba, ¿verdad? Obviamente si salían positivos, agarrábamos el radio y esa persona ya no podía pasar a la empresa. O sea, pasaba de vigilancia a esa caseta o a esa área COVID, así le llamamos área COVID. Y de área COVID, ¿qué hacíamos nosotros? Al supervisor les preguntábamos en qué área estaban. Oye, salió positivo, fulanito de tal área, ¿sí? Le vamos a dar sus incapacidades, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacíamos es, se les extendía sus incapacidades, los días en aquel tiempo, pues era a veces hasta de 10, 14 días cuando empezó con el COVID, después se fue reduciendo a una semana y ya ahorita te dan 3, 4 días como máximo, ¿verdad? Ya dependiendo, y hasta se hacían pruebas antes, bueno. Durante todo ese proceso, como te digo, se avisaba y a ese paciente, ahí mismo nosotros, el equipo de, por ejemplo, se le informaba a enfermería, llenábamos los formatos. Esos formatos también se tenían que subir a una plataforma para que el jefe de seguridad se diera cuenta de cuántos casos había en ese día. Ya después un reporte, es un reporte diario y un reporte mensual de casos con COVID. Ahí mismo hacemos las pruebas y a ese trabajador lo mandamos a su casa, pues ahora sí que en Uber. Se mandaba a una empresa de taxis, se decía, oiga, ¿sabe qué? Tal trabajador va a estar a su casa. Y obviamente nada más se iba un trabajador, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente el taxi con sus medidas pues, de prevención y ya lo iban a su casa. Y se les estaba monitoreando diariamente a esos pacientes. Se les proporcionaba su pulsoxímetro a esos pacientes, se les daba, por así decirlo, los signos de alarma, se les daba un número telefónico en caso de que ellos sintieran, no sé, dificultad respiratoria, fiebre intensa, dolor de huesos, una cefalea intensa, sí, su espirometría que no debía estar abajo de 90 de saturación, y si pasaba algo de eso, pues que se fueran obviamente al seguro social, ¿sí? Se daban esos datos de alarma y aparte el departamento médico se encargaba de diariamente hablarles a ellos, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? No, pues qué bien, y todo eso se reportaba. El caso del día de ayer, no sé, Cristian Yair, actualmente se refiere con dolor de cabeza, temperatura estable, o signos distintos vitales estables, saturación de oxígeno de 97. Pendiente evolución, ¿verdad? Y había casos que, pues, obviamente, sí hubo en ese momento en donde tuvieron, pues, fiebre que no cedía y saturación baja, y ante eso les decíamos, pues, esta persona tuvo que proporcionarse un taxi y de su casa se trasladó al seguro social. Estaremos en pendiente evolución. Nunca pasó, gracias a mayores en estas empresas que estuve, algún deceso, ¿verdad? Pero esas medidas teníamos. Ok, doctor, bueno, para finalizar la entrevista, nos interesa saber cuál es su punto de vista sobre la importancia de la medicina del trabajo en las empresas y en la vida diaria, a su punto de vista. Pues obviamente todo es para la protección del trabajador, siempre ver por la salud del trabajador, ver las condiciones y el entorno en el que ellos estén laborando para que ellos física, mental, estén bien, para que puedan cumplir una buena función en cada puesto, y obviamente esto no puede repercutir en la salud del trabajador básicamente, y la importancia de que deben de tener un médico laboral pues es para hacer cumplir las normas, ver por la salud del trabajador, las recomendaciones ergonómicas, los requisitos, pláticas de prevención. También doy pláticas de prevención aquí de síndrome metabólico, hay campañas de vacunación, hay campañas también de SEA de mama, ya hay días de SEA de mama, salud, todas esas campañas pues les ayuda mucho al trabajador para que su salud esté lo más íntegra que se pueda. Es muy importante la medicina laboral en todo eso, ¿sí?
Ok, doctor, pues muchísimas gracias. Apreciamos el tiempo que nos brindó. Agradecemos habernos sacado un ratito de su trabajo. Sí, no, y en la vida diaria, fíjate que sí te ayuda también porque pues hay cosas, por ejemplo, hay muchas cosas que pasan en la casa, muchos accidentes, la prevención de los accidentes, de los riesgos, ¿verdad? Que a veces pues, lo vemos muy común, hay agua tirada y la mezcla de que se ve mucho. Sí, el estar mal sentado, sí, la iluminación de tu casa, la ventilación, la importancia de no mezclar cosas en casa. Sí, Lo clásico, ¿no? Muchas cosas que por ahí tenemos que son riesgos y hay muchos accidentes ahí dentro de la casa, ¿no? Pero que a lo mejor uno, ¿cómo te puedo decir? Yo no lo veía tanto así antes, ¿no? Tenía todo ahí, hacía revolturas, la verdad. Me gustaba cómo olía y hacía revolturas. Y ya después cuando me decían la verdad, ves el etiquetado y dices, oye, yo no sabía esto, o sí lo sabía, pero X, o sea, como que no le tomaba importancia, ¿no? Entonces químicamente pues sí tiene que ver mucho porque pues hay intoxicaciones con cloro, con ácido muriático, con combinación, una de pino, con cloro. Sí, no, en serio, los baños o la persona de limpieza, ahí está el ácido muriático, ahí está el cloro, ahí está el pino. Y tú te ibas afuera de tu casa y hacías tu mandado y de repente llegabas a tu casa y la señora tosiendo, toda rojita. Me siento mal, ¿verdad? No, pues no le tomabas importancia. Yo creo que ha de haber sido cloro. Pero no se enfocaba uno en decir, oye, ¿qué fue lo que hizo? No, pues es que el baño estaba muy sucio y mezclé, no sé, cloro con pinol y luego lo impregné y luego acá al lado le puse ácido a la taza. O sea, a lo mejor no, el cloro con el pinol no se mezcla, ¿verdad? Pero en esa habitación mezclaste todo eso. Esos humos, y cerrado. y lo peligroso, o sea, a lo mejor uno puede llegar a la casa, lo ve uno como que de todos los días, algo muy sencillo, ¿verdad? Gente que se dedica al hogar para trapear, pero la gran importancia, porque qué tal si uno llega un día de estos y la ves, o le encuentras a la persona desmayada en el baño. El problema, que si te fijas, digo, a lo mejor en las noticias no hay mucha evidencia de eso. Tuvo una intoxicación, una persona que se dedica al hogar, pero son cosas que pasan a diario. Como ahorita, por ejemplo, también lo de lo de Navidad, hombre, que enchufamos las cosas, ver que estén en buenas condiciones las luces, los enchufes, el montaje de tu casa. Como digo, que a lo mejor no tomas importancia. Yo ahora sí. Ahora, por ejemplo, no sé la importancia de, ¿cómo te puedo decir? Por ejemplo, hay una anécdota que me tocó muy fea en un hospital de urgencias. Llegó un señor con un niñito, su hijo de 3 años, él era de oficio policía, llega de su guardia, llega con su hija de 6, bueno, en esa casa estaba su hija de 6 años, su niño de 3 y su esposa. Él llega de su guardia de policía, de estar toda la noche trabajando, llegó a su casa y la esposa le dijo, pues yo no voy a trabajar. Pues te haces cargo de los niños. Y al día se iba a quedar toda la mañana con los niños, se va. Wow. Él se queda dormido de esa guardia que tuvo tan pesada. El niño chiquitito se baja de la cama y se va. Ellos en aquel tiempo tenían una vasija o una pileta ahí con agua y el niño se sube, pero cayó adentro. La niña pues andaba jugando en otro cuarto, el señor dormido, ¿verdad? Pasan, el señor no sabe cuánto tiempo, pero llegó urgencias el señor cargadito con el niño, pues obviamente ya sin signos vitales cuando llegó urgencia, ¿verdad? Los tratamos de reanimar y todo, pero con soluciones, con RCP avanzado, pero el niño no salió. Y el señor se quedó dormido, ¿no? ¿Cómo se dio cuenta? Porque la niña de 6 años le dijo, papá, mi hermanito está volteadito, pues en esa tina, de la importancia, ¿verdad? De no tener tampoco recipientes llenos con agua, por ejemplo, ahorita, y que haya niños chiquitos. Y un adulto sí, no pasa nada, pero por ejemplo, también ahorita que las resistencias con las calentar agua, ahorita mucha gente tiene eso.
tú lo sabes manejar, capacitar a la gente. Oye, una, o que no se utilice, o dos, si lo vas a utilizar, pues que la línea, o sea, de toda la conexión esté bien y que el Primero se producto pone esté el bien, agua y que primero ándale capacitando, primero el agua, después lo pones y después lo conectas. Quieres revisar, desconectas y sacas, ¿verdad? También. Y como te voy a ver las condiciones. Y antes a lo mejor no, son cosas que sí te van ayudando a que veas cosas en tu casa. O también lo que me pasa mucho, ya después de haber estudiado misiones laborales, que voy caminando y estoy viendo a la gente que está, por ejemplo, ahorita hay muchas construcciones de edificios, entonces tú vas viendo los andamios y si lo están haciendo bien y cuánta gente, hasta ves así como que la altura y luego hasta te fijas y tú, a ver si el piso no está irregular, si, o sea, todo eso que antes no te fijabas, ¿verdad? O sea, como que también se involucra uno en eso, ¿verdad? Eso sí me ha pasado, eso sí me ha cambiado, bien, ¿verdad? Pues así. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. No, de Por su verdad, tiempo, muchas espero gracias. que les haya servido, que les guste, que aprendan. Muy interesante.